adecuadamente esta parte. Muy bien, chamacos, estábamos hablando ayer de la patología del primer trimestre y vamos a entrar en lo que es la patología del saco gestacional. Fíjense, estas son imágenes de sacos gestacionales normales del primer trimestre. Fíjense cómo el saco gestacional es ovoide, bien delimitado, de bordes lisos. Y aquí que aplicamos el Doppler, ahí se ve un puntito de color que está en relación a la actividad cardíaca fetal. Por lo tanto, sabemos que está bien. Aquí tenemos un embrión y ya tenemos actividad vascular en el interior del embrión. Aquí tenemos la misma imagen que vimos ayer. No se ve el corazón, pero se ve el registro de la actividad cardíaca del corazón. Con el modo M son las dos formas de demostrar la vitalidad ovular o la vitalidad embrionaria. Entonces, dentro de las patologías tenemos alteraciones en el saco gestacional. Vean este saco gestacional cómo está, regular. No está tan bonitamente ovoide, sino que está irregular como lobulado. Y si no encontramos un embrión en el interior y este saco gestacional ya mide 44 milímetros, pues quiere decir que es un saco anembriónico. O sea, es un saco gestacional, el embrión ya no está, se lo chupó la bruja, desapareció, disparó, ya no hay. ¿Qué pasó? No se formó, o unas cuantas celulitas y luego se murió, etc. Entonces, esto lo llamamos huevo muerto y retenido. Y se correlaciona, si hay duda, con exámenes de laboratorio, que en cuyo caso las gonotropinas van a salir muy abajo de lo que deben de estar por amenorrea, lo cual confirma el diagnóstico y se procede al legrado. Es un saco anembriónico o huevo muerto y retenido. Sangrado anormal. Entonces, si tengo una paciente que está sangrando y le hago el ultrasonido y encuentro actividad cardíaca, lo que estamos viendo es una amenaza de aborto. A veces hay sangrado porque cuando se implanta el saco gestacional queda algún remanente por aquí de sangre y se produce una imagen como esta y es el sangrado de implantación del huevito del saco. Pero sí hay actividad cardíaca, reposo y vigilancia. Ahora, ¿qué pasa si mi paciente tiene sangrado, tuvo una prueba de embarazo positiva hace 6 semanas o 7, se le hizo un ultrasonido, tenía un embrión y ahora sangró y nos muestra una imagen como esta donde ya no hay saco gestacional? Pues aquí el diagnóstico es de aborto. El aborto, o sea, ya abortó o está abortando. En este caso ya abortó porque ya no hay saco gestacional. Lo importante es que este tejido heterogéneo que queda por aquí es lo que conocemos como restos ovulares. Y estas pacientes tienen que ir generalmente a un legrado para sacar los restos ovulares. Si los restos ovulares se dejan, la paciente se puede infectar. Entonces va a ser una endometritis y todas las complicaciones, incluyendo la sepsis y muerte, que pueden producirse después. Entonces, muy rara vez podríamos decir que el útero expulsa totalmente el embrión y los restos ovulares y quede una cavidad normalita. Eventualmente podría manejarse conservadoramente, pero con imágenes como estas yo reporto restos ovulares. Entonces es un aborto que puede ser completo o incompleto según si ya no hay nada o si sí encuentro restos ovulares. Ahora ven este saco gestacional, es un saco gestacional grande, ya mide más de 2 o 3 centímetros. Hay unas ecos aquí que podrían ser ecos del embrión que no muestran actividad cardíaca, entonces hago mi diagnóstico de huevo muerto y retenido. Decíamos que hay que correlacionar con las gonadotropinas coriónicas y estos son los niveles normales de gonadotropinas coriónicas que se dan en las diferentes etapas de gestación. Entonces esto nos ayuda a afinar los diagnósticos. Si yo en una etapa de 3 semanas, en lugar de tener 1000 unidades de gonadotropinas, tengo 5000, aquí hay 2 posibilidades. Una, embarazo múltiple, o sea, embarazo gemelar. Y 2, la posibilidad de que sea un embarazo molar. Entonces, el ultrasonido es muy importante para estos diagnósticos. Y por otro lado, tengo un embarazo de 4 semanas por tiempo gestacional, en lugar de tener 500 unidades de gonadotropinas coriónicas, tiene 40, pues ya estamos ante un
huevo que ya no es viable, ya no tiene vitalidad. Entonces, si tengo una paciente que tiene un útero mayor a lo que le corresponde por amenorrea y veo esta imagen que nos recuerda la tormenta de nieve que hemos visto del Van Gogh en las hepatitis, en las amatomas, como estas, pienso en embarazo molar. Acuérdense que el embarazo molar puede ser parcial o total. Esto es, parcial cuando hay doble producto. Estas son las vejiguitas que se expulsan en el embarazo molar, y en el embarazo molar puede evolucionar hacia el coriocarcinoma. Entonces hay mola parcial y mola completa. La mola completa puede coexistir con el feto o con el embrión, y entonces son excepcionales. Aquí tenemos un feto y una mola, que es la generación de la placenta del trofoblasto, pero son excepcionales. Generalmente se presenta la mola únicamente. Muy bien. Por otro lado, tenemos alteraciones en el retraso en el crecimiento y desarrollo del feto, en cuyo caso tenemos estas posibilidades o escenarios. Útero más pequeño a lo que le corresponde por amenorrea. Útero más grande a lo que le corresponde por amenorrea, lo cual puede ser el resultado de un cálculo incorrecto de las fechas. Ya comentábamos ayer que hay mujeres que no son bien arregladas. Y por otro lado, tenemos las alteraciones con el líquido amniótico. Es muy importante poner atención a esta gráfica. Cuando se hace un ultrasonido obstétrico, los parámetros que se toman son el diámetro biparietal, circunferencia cefálica, circunferencia abdominal y longitud femoral. Son los 4 parámetros con los que cualquier ultrasonido obstétrico tiene que estar complementado. Bien, en esta gráfica únicamente estoy mostrando la longitud del fémur, y estamos remostrándola en milímetros, y por otro lado estamos evaluando su crecimiento durante el embarazo. Hay que decir que la longitud femoral tiene más valor diagnóstico a mediados y al final del embarazo, mientras que los demás parámetros son más exactos en el primer trimestre. Pero hay un detalle. Aquí hay 3 líneas. La línea de en medio representa el crecimiento del 90% de la población de donde se haya hecho este estudio. Es decir, en Estados Unidos, o en Francia, o en Alemania, o en Oaxaca, los parámetros pueden ser un poco diferentes. Los niños oaxaqueños seguramente crecen por abajo de esta línea. Los niños, los vikingos, seguramente crecen por arriba de esta línea. Entonces, tiene que ver mucho en dónde se hizo la curva para saber si se puede aplicar al 100% a determinada población. Pero bueno, pasando por alto eso, tenemos una línea en donde está el 90% del crecimiento de la población, y por arriba de esta tenemos un 5% que crece un poco más, y un 5% que crece un poco menos. A esto le llamamos las percentilas. Entonces, mientras el crecimiento de un feto durante el embarazo se mantenga dentro de estas líneas, decimos que es un crecimiento adecuado. Cuando el crecimiento se sale de estas líneas, ya sea para arriba o para abajo, estamos ante un problema de crecimiento y desarrollo. Y hay 2 formas de alteraciones en el crecimiento. Una que se denomina simétrica. Esto es cuando siempre el crecimiento desde el principio va por abajo, y una línea que se considera, o por arriba, y una línea que se considera asimétrica. Es decir, cuando empieza el embarazo bien dentro de las 2 líneas, pero en algún punto de la gestación se sale por abajo o se sale para arriba. Ese es un crecimiento asimétrico, ojo. Entonces, ¿por qué puede pasar esto? Vamos a ver. Crecimiento simétrico por abajo de lo que le corresponde por amenorrea. En primer lugar, tenemos que estar seguros que se embarazó en el punto 0. O sea que esto solo funciona en mujeres que son regladas exactas, o sea que reglan con sus fechas, que tienen buen control sobre sus fechas. Si no tienen control sobre sus fechas y el crecimiento está por abajo, a lo mejor estamos calculando mal, y a lo mejor el crecimiento es normal, pero más atrás. O sea que se embarazó antes de lo que la paciente lo piensa.
Ahí es donde el ultrasonido sirve mucho para ubicar si coincide las mediciones que se realizan con el tiempo de amenorrea que tiene. Y si no coinciden, en el primer trimestre el ultrasonido es muy exacto, así que le creo mucho más a las mediciones obstétricas que a lo que me diga la paciente. Si la paciente es bien reglada, entonces sí le puedo dar crédito a un crecimiento retrasado desde el inicio. ¿Qué pasa si el crecimiento es simétrico, pero desde que está por arriba desde el inicio, durante todo el embarazo? Pues algo parecido, que puede ser alteración en las fechas que se están contabilizando. Ahora, ¿qué pasa con los crecimientos asimétricos? Quiere decir que el bebé empieza a crecer bien en el primer trimestre y por alguna razón se puede ir hacia arriba. Esto sucede en las madres diabéticas, en cuyo caso tienen al final del embarazo, productos de gran tamaño, de 4 kilos, 4,5, 5 kilos, macrosómicos. Esto sucede en pacientes diabéticas. Por otro lado, en pacientes que empiezan bien y luego se salen de la curva hacia abajo, quiere decir que son niños que dejaron de crecer. ¿Por qué pueden dejar de crecer? 1,500 causas que pueden ser maternas, como drogadicción, desnutrición, etcétera. Pueden ser placentarias, como una disfunción placentaria, madurez prematura de la placenta que ya no aporta lo que necesita el bebé para crecer. Y pueden ser fetales, que por alguna alteración cromosómica el desarrollo no esté creciendo de manera adecuada. Esta curva es muy importante para entender eso. Otro punto importante en esta curva. Fíjense que la separación entre las dos líneas aquí es mucho menor que en las líneas aquí. En otras palabras, el rango de diferencia, el margen de error de un fémur que mida 10 milímetros a las 14 semanas es mucho menor que si tomo medidas gestacionales al final del embarazo, en donde el margen de error es mucho mayor, que puede ser hasta de 2 semanas antes y 2 semanas después. Entonces, hacer un ultrasonido obstétrico para determinar la edad gestacional, para ver a qué horas van a hacer el paciente o se le va a hacer la cesárea a la paciente al final del embarazo, es inadecuado. Es inadecuado. Y muchos médicos siguen mandando pacientes a ultrasonido obstétrico para que les diga si ya están maduros o no en esta etapa. En realidad es esta etapa en la que se sabe las fechas más exactas, más aproximadas, y lo ideal es hacer 3 ultrasonidos durante el embarazo. A las 13 semanas, por las razones que platicamos ayer, uno en el segundo trimestre para saber si es niño o niña y que le hagan toda la pachanguita, y al final del embarazo para ver que el estado placentario esté bien, si hay circular de cordón o no, y otras posibles alteraciones de la gestación. También, ¿Sí? en teoría, se hace la fórmula de Nuremberg, ¿no? ¿Cuál es esa? Es para calcular la fecha de posible parto. Bueno, ¿tú lo dices por clínica o por ultrasonido? Sí, por clínica. Es posible. Pero yo no pelo esas cosas porque no hago clínica. No sé si es la de la fecha de última regla más 7 días. No, Ajá, sí. no, sí, sí. Más me da un número imaginario y luego se lo quitas y luego se lo pones. Pero como todo eso está basado en la fecha de última regla, es un tanto inespecífico. Por eso yo le creo mucho más a un ultrasonido a las 13 semanas, 14, 15 semanas, que a las 40 semanas. ¿Me explico? Entonces es un parámetro muy, muy importante. Y todavía hay ginecos que me hablan a las 40 semanas para decirme que no concuerda el ultrasonido con la edad gestacional. Dios, pues por razones obvias. O sea, estoy diciendo, el margen de error aquí es de 2 a 4 semanas antes. Entonces, que chequen los ultrasonidos anteriores, que lo programen y ahí van a saber si no checa, pues entonces a lo mejor hubo un retraso en el crecimiento y desarrollo o es un macrosoma. ¿Me explico? Es muy importante esta gráfica para entender todos. Regla de Nagel se llama. ¿Cómo? Repite. Regla de Nagel. Deletrea. Es... Ay, espérame. Sí, yo de Nuremberg. Estaba yo con el código de Nuremberg. Es ¿Sí? NAEGL. Ok, bien. Bueno, pues esa. Ya cuando lleven gineco, ya por allá por el 10º semestre, si es que llegan,
Y cuando estemos llevando bioética, la van a ver. ¿Okay? Bien. Ahora bien, entonces miren, anomalías ya del segundo trimestre y tercer trimestre, el bebé ya está, nada más está creciendo, ya está totalmente formado, solo se dedica a crecer. Y las anomalías más frecuentes son urinarias, como esta. Este es un riñoncito fetal normal, ya sé que apenas si lo ven. Este es un riñoncito con dilatación pielocalicial. Causas pueden ser funcionales del feto y pueden ser obstructivas. No se hace nada, únicamente se hace seguimiento. Si no desaparece al final del embarazo, en cuanto nace el chamaco, se le hace un ultrasonido y se monitorea durante un año. Generalmente estas hidronefrosis se dan espontáneamente, a menos de que haya alguna otra patología abdominal. Pero lo más frecuente es la ectasia pielocalicial. Se hace seguimiento y fin del problema. Ahora, ¿qué pasa si el útero está más grande a lo que le corresponde por amenorrea? Mis posibilidades son estas: embarazo múltiple, como en este caso, aquí hay 2 pepitos; macrosomia, o sea que un bebé esté más grande de lo normal, lo cual suele suceder en el tercer trimestre; alteraciones en el líquido amniótico, que haya más del líquido normal; y la coexistencia de embarazo con miomas. Obviamente, los miomas, ya ven que hay miomitas y miomotas. Si son pequeños no hay problema, pero los miomas cuando son pequeños pueden poner en peligro el embarazo dependiendo de su localización. Si son subserosos, o sea que andan por acá por el peritonium, pues nada que ver, aunque estén muy grandes. Si son intramurales, bueno, pues depende del tamaño. Si son riesgosos, si pueden hacer un sangrado. Si son submucosos, pues sí pueden competir por la cavidad uterina. Entonces, la localización y el tamaño de los úteros pueden poner en peligro la vitalidad o la viabilidad del embarazo. Por ejemplo, aquí tenemos un corte longitudinal. Aquí está la cabeza de Pepito. Este es el cuerpo de Pepito. Estas son las patitas de Pepito. Aquí tenemos una lesión hipoecoica cerca del canal cervical que mide aproximadamente 2 centímetros. Los miomas en el primer trimestre crecen por el estímulo hormonal. Después del segundo trimestre ya no crecen. Los miomas pueden tener, ya dijimos, 2 tipos de complicaciones: degeneración quística o hialina y degeneración hemorrágica. Cuando hacen degeneración hemorrágica, los miomas en la fase aguda pueden doler mucho y simular cualquier patología, incluyendo apendicitis, desprendimiento prematuro de placenta, etc. El único método seguro para explorar el embarazo y tener una buena información es la resonancia magnética en segundo y tercer trimestre. No hay ningún efecto colateral, excepto los problemas que dan el movimiento fetal. Por ejemplo, en este caso, tenemos aquí la circunferencia abdominal fetal, aquí está la placenta y mucha agua. Aquí tenemos un polihidramnios. ¿Y cómo sabemos cuándo el líquido es normal y cuándo es anormal? Se hacen mediciones que ahorita vamos a ver. Se mide el espacio más grande que haya, y si mide más de 2.4 centímetros de líquido dentro del útero, decimos que es normal. Menos de 2.4 es anormal. Esta es una forma de medirlo. Pero hay otra que es la más aceptable, que más utilizamos, es el índice del líquido amniótico, o ILA, ILA. Se toma una medición en cada uno de los cuadrantes del útero, cuadrantes inferiores y superiores, y se mide. Entonces aquí me está diciendo que el ILA de cuadrante 1 más cuadrante 2 más cuadrante 3 más cuadrante 4 es de 29 cc's. Dice, ¿esto es mucho o es poco? Bueno, pues entonces una tabla en donde tengo perdón, que si tengo más de 8 centímetros es un polihidramnios. Si tengo menos de 1 centímetro es un oligohidramnios. El índice de líquido amniótico, este es con lago único, perdón, con este. El índice de líquido amniótico me dice más de 24 centímetros es polihidramnios, dudoso entre 5 y 8, y de menos de 5 es oligohidramnios. Entonces, esta paciente tiene 29, por lo tanto tiene un polihidramnios. Las causas pueden ser muy variadas, pero el tratamiento puede llegar a ser
la punción del útero para extraerle el líquido. Y por otro lado, si tiene oligohidramnios, se puede puncionar para meterle solución salina para que el bebé se encuentre debidamente protegido. Obviamente tiene ciertos márgenes de posibles complicaciones. Sin embargo, si se hace adecuadamente y que se hace aislado con ultrasonido, generalmente no hay complicaciones. Otras alteraciones son gastrointestinales, como esta imagen de arriba, que es un corte transversal del abdomen fetal, en donde podemos ver double bowel, estómago, píloro y duodeno dilatado. Ya sabemos los diferenciales del double bowel, no los vamos a repasar. Otra posibilidad, aquí está la columna fetal, este es el abdomen fetal, y aquí tenemos que las asas, las tripas, se le están saliendo a través del ombligo. Esto puede ser un ónfalocele y puede ser una hernia umbilical. Hay ciertos parámetros para diferenciarlos, unos son más graves que el otro, todos ameritan cirugía en cuanto nazca el bebé, y si se le sale mucha tripa puede poner en peligro la vida fetal, entonces pues hay que tenerlo en mente. ¿Qué más? Alteraciones del sistema nervioso central. Este es un diámetro, es una cabeza fetal, y se fijan está medio rara, como que parece un poco alien porque está alargada. Esto se llama dolicocefalia. Dólico es alargado. Y luego, aparte de que está alargada, tiene esta región frontal que termina así como en punta. Esto le llaman el signo del limón. Porque dicen que los limones en donde que están colgados hacen ese como chipotito. Y ese signo del limón sugiere posibilidades de alteración en la columna como esta. Aquí tenemos en la región lumbar una pequeña imagen quística que corresponde a un meningocele. Puede ser meningocele o mielomeningocele. Eso no lo sabemos. Entonces, ya hay imágenes mejores que estas, ya debería ir actualizando estas imágenes. Con el examen ya veré si consigo mejores imágenes. Son las anomalías más frecuentes. La otra es la hidrocefalia, que puede ser por obstrucción de los agujeros de conducción del líquido cefalorraquídeo, etc. Por ejemplo, este estudio es una imagen sagital de resonancia magnética. Vean el macizo facial. Acuérdense que el líquido brilla, es un T2. Aquí tenemos líquido en la faringe. Aquí tenemos líquido en los ventrículos. Seguimos el hueso y acá, tómala, un chipote. Le están saliendo las meninges y hay líquido. No parece haber tejido cerebral, entonces sería solo un meningocele. Si sale el tejido cerebral sería un encéfalocele. Aquí podemos ver el canal raquídeo, la médula hipointensa y un poco de líquido que baña la médula en condiciones normales. Corazón, hígado, etc. En la resonancia rifa, miren, misma imagen, ahora tenemos aquí una hidrocefalia con una quiste aracnoideo. Aquí tenemos de nueva cuenta alteraciones de tipo de hidrocefalia, la columna, el estómago, la vejiga, la tripa. Bueno, aquí no hay gas, pero es la tripa, el líquido y aquí la placenta. Aquí tenemos, hay otros signos que nos sugieren alteraciones del tipo de meningocele como este, que es alteraciones en el puente de la nariz. ¿Se acuerdan que uno de los marcadores de patología cromosómica era ver el hueso propio de nariz? Si está ausente el hueso de nariz, ahí es fuertemente sugestivo de una lesión en el sistema nervioso central. Aquí tenemos un meningocele y así es como se ve el meningocele cuando nace el bebé. Claro, hay de variados tamaños. Una de las malformaciones más graves y que son fácilmente detectables es esta, que es la anencefalia. O sea, no se le desarrolla el cerebro al bebé. Puede haber acrania y puede haber anencefalia. Acrania es, como es en este caso, es la ausencia de la bóveda craneana. A veces sí hay cráneo, nada más que no hay cerebro aquí adentro, o hay una hidrocefalia muy severa sin manto cortical. Y lo extraño de estos bebés es que pueden nacer y ser aparentemente normales hasta que se ve que su desarrollo neurológico no es adecuado en los primeros meses. El niño nada más llora y llora y llora, no crece y no crece, no crece, pero come y todo lo demás. Entonces, el diagnóstico sonográfico es muy característico con esa imagen que le dicen en sapo porque les hacen los ojos muy saltones
y se ve que no tiene cráneo y que no tiene cabeza. Lo terrible de esto es convencer a los familiares que lo que les conviene es interrumpir el embarazo. Pero si su religión se los prohíbe, pues ya valió, tienen que esperarse hasta que nazca el bebé. Lo cual es muy tormentoso, aguantar 9 semanas un bebé mal formado, que al final de cuentas ya se va a morir en las primeras horas o en los primeros meses de vida. Pero bueno, ese ya es un problema de tipo ideológico. Aquí tenemos más ejemplos de alteraciones intracraneanas como hidrocefalia o hidranencefalia. Vean como aquí hay dilatación ventricular con un macromato cortical atrófico. Son bebés que, bueno, uno pensaría que una malformación como esta sí es muy evidente y la verdad no. Se ha demostrado que pueden llegar hasta ser empleados de banco, hasta presidentes tal vez como Peña Nieto y eso, ¿no? Pero bueno, y en un descuido. En estas sociedades distópicas, un retrasado mental puede llegar a lugares muy altos. Dentro de las alteraciones que se dan en el cerebro están las alteraciones en la ¿cómo se dice? La realización y producción de los giros o circunvoluciones. Entonces tenemos, por ejemplo, los casos de agiria, que se conoce como lisencefalia, o sea, liso el cerebrito, microgiria, hay giros muy pequeños, circunvoluciones muy pequeñas, o pequeños focos ectópicos que crecen inadecuadamente, que luego pueden producir focos epilépticos. Aquí tenemos una acrania, aquí tenemos una anencefalia, hay cráneo, pero hay anencefalia, en fin. Alteraciones del cordón umbilical. El cordón umbilical es como un Mickey Mouse. El Mickey Mouse es una vena y 2 arterias. La estructura, el tejido que contiene estas estructuras vasculares se llama gelatina de Wharton, W-A-R-T-O-N, Wharton. Entonces, si de pronto veo un cordón umbilical que nada más tiene 2 bolitas, está mal. Bueno, no bolitas, dos imágenes vasculares, está mal. Hay cordones que solo tienen una vena y una arteria. Eso es malo, muy malo, porque me dice que hay una anomalía cromosómica seguramente. Así es como se ve cuando le aplicamos el Doppler, el Doppler de poder, y así que se ve bonito cuando aplicamos el Doppler. Dentro de las patologías del cordón puede haber circulares de cordón alrededor del cuello, que no es patológico, son eventos que suceden porque el chamaco anda para arriba y para abajo como cirquero y no es infrecuente que se produzca una circular. Eso no es indicativo ni de cesárea, ni de peligro, ni de riesgo. Así como se hace en la circular, puede desaparecer espontáneamente en el siguiente estudio porque ya se alivianó el chamaco. Nos quedan 10 minutos. Esperemos terminar. Y como son las 8:36, creo que nos da tiempo de hacer. No, ya no. Si se corta, nos vemos el lunes para terminar y hacemos examen el martes. Yo creo que eso es lo que va a pasar. El lunes terminamos y vemos mama. Y el martes el examen, ¿de acuerdo? Revisan a los otros 20 que no vinieron ahora. Ah, no, digo 10. Somos 15. Hoy bloquearon. Bueno, no, espero que se pueda grabar bien y que se pueda subir adecuadamente la presentación. Entonces, hablábamos de problemas del cordón. También hay nudos que se le hacen al cordón. Los nudos pueden ser reales y verdaderos, o sea, falsos. O sea, los nudos es simplemente el accidente que se enrede y puede poner en peligro la circulación fetal, sin duda. Y los nudos también pueden ser aumentos de volumen de la gelatina de Wharton. El número de vasos ya lo comentamos. Bien, placenta. La placenta tiene un desarrollo. Doctor, ¿puede decir otra vez? Doctor, si puede decir otra vez la diferencia entre los nudos verdaderos y los falsos. Y el nudo es que se enrede el cordón en sí mismo, ¿no? Y se produzca un nudo. Pero hay veces que hay nudos intrínsecos dentro del cordón, o sea, por la pared, o sea, con la gelatina de Wharton, que son pseudonudos. ¿Me explico? O sea, es un chipote dentro del cordón umbilical y el otro es que realmente haga un nudo. Hay cordones muy largos y eso favorece la posibilidad de esta patología o complicaciones. Decíamos que la placenta entonces pasa por diferentes etapas o estadios. Mire, esta es la primera etapa de la placenta,
que por hacernos la vida de cuadritos le pusieron grado 0 en lugar de ponerle grado 1. O sea, que les costaba 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Pero no. El chiste es hacernos batallar. Entonces, esta placenta es grado 0. Es epogénica, es homogénea, es gruesa, es lisita. Y conforme va madurando la placenta, se van haciendo esas indentaciones y se va haciendo un poco heterogénea su textura con pequeños puntos blancos que corresponden a incipientes calcificaciones. También entonces la superficie, vean cómo se va haciendo nodular. En una etapa más avanzada, se hacen más acentuadas las ondulaciones de la superficie placentaria y se van acentuando las calcificaciones, dejándose ver estos grupos conglomerados cogénicos que en una placenta muy madura se ven así. Entonces, esta placenta es una placenta grado 3. ¿Qué es lo importante de esto? Se supone que ya no es tan importante este grado de madurez placentaria que se conoce como de granum. Se supone que ya no, pero no dejamos de ponerlo todos en el reporte y siempre ponemos placenta de 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. ¿Qué es lo importante? Ojo, no todos los embarazos de término tienen que llegar a este grado de madurez placentaria. Si llega a las 40 semanas y tiene la placenta así o así, me importa un cacahuate, no hay problema. Pero si un embarazo en el segundo trimestre o en las 30 semanas me presenta una morfología de este tipo, eso sí me preocupa, porque está indicando que esta placenta ya está muy madura, que incluye calcificaciones, y tal vez el aporte vascular y nutritivo que le da al feto ya no es el adecuado. Entonces, lo único malo de una placenta con madurez avanzada, que así le pongo yo en lugar de grado 3, de madurez avanzada, es que se presente antes de las 36 semanas. Si se presenta en una etapa temprana, puede dar un problema de insuficiencia placentaria y hacer que nuestro feto presente retraso en el crecimiento y desarrollo. Y puede ser conveniente interrumpir el embarazo antes de que esta atrofia del feto o el daño fetal sea severo y no recuperable. ¿Me explico? Yuhu. Yuhu, yuhu.